Al entrar en el humilde cortijo andaluz, Ricardo Morales se quedó paralizado cuando vio una pintura en la pared, la misma que su amada Elena había hecho antes de desaparecer 20 años atrás. Ricardo Morales no era un hombre fácil de impresionar, especialmente después de todo lo que la vida le había arrojado. Mientras contemplaba las vastas tierras que se extendían ante él, sus ojos barrieron los campos ondulados de la campiña andaluza con una indiferencia que se había convertido en su segunda naturaleza. Esta era solo otra parada en su viaje de negocios, una oportunidad para inspeccionar algunas fincas que planeaba comprar, añadiéndolas a su ya masivo portafolio. Sin embargo, su corazón no estaba en ello. No lo había estado desde hacía mucho tiempo. El sol se cernía bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la tierra, y el calor del atardecer era lo único que le proporcionaba una mínima sensación de consuelo. Pero incluso eso era fugaz. Había una pesadez en su pecho que ninguna cantidad de solo éxito podía aligerar. Los recuerdos de su pasado, de Elena, todavía lo atormentaban. Habían pasado 20 años, pero la herida de su desaparición se sentía tan fresca como el primer día. Cuando su conductor se detuvo frente a la siguiente finca, Ricardo le hizo un gesto para que se detuviera. «Caminaré un poco», murmuró, más para sí mismo que para nadie. El conductor asintió y se quedó atrás, respetando el deseo de soledad de su jefe. Ricardo no estaba seguro de qué lo atraía por aquel camino de tierra, lejos de las formalidades de sus reuniones de negocios. Quizás era el vacío dentro de él, el anhelo constante de algo real, algo que se sintiera menos transaccional. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca era el único ruido que llenaba el silencio, y por un momento se permitió perderse en él. Más adelante divisó un pequeño y humilde cortijo encalado, enclavado entre los campos, muy alejado de las mansiones y el lujo al que estaba acostumbrado. Contrastaba fuertemente con todo en su mundo, pero había algo acogedor en él. Sin pensarlo mucho, sus pies lo llevaron más cerca. Al acercarse al patio delantero, vio a una joven, de no más de 20 años, trabajando afuera. Estaba arrancando malas hierbas de un pequeño huerto, con movimientos rítmicos y tranquilos. Su largo cabello castaño estaba recogido descuidadamente, y su rostro brillaba bajo la luz del sol poniente. Al principio no pareció notarlo, completamente concentrada en su trabajo. Pero cuando finalmente levantó la vista, su expresión fue cálida y sonrió como si se conocieran de toda la vida. «Buenas tardes», dijo en voz alta, limpiándose las manos en sus vaqueros gastados. «¿Puedo ayudarle en algo?» Ricardo no estaba acostumbrado a esto. La gente rara vez le hablaba de manera tan casual, con tanta franqueza. Siempre había una capa de formalidad, de expectativa, cada vez que alguien se dirigía a él. Pero aquí, en medio de la nada, esta joven lo saludaba como a un viejo amigo. «Solo estaba de paso», dijo él, su voz ronca pero no desagradable. «Pensé en echar un vistazo». «Pues, sea bienvenido», dijo ella, su acento andaluz añadiendo calidez a sus palabras. «Soy Sofía, por cierto. Esta es la finca de nuestra familia. No es mucho, pero nos las arreglamos». Sofía. El nombre resonó en su mente por un segundo, aunque no fue el nombre lo que captó su atención. Fue la sensación, esa extraña atracción hacia ella, algo que no podía explicar. Miró alrededor de la propiedad, asimilando su simple belleza. No se parecía en nada a los paisajes pulidos a los que estaba acostumbrado, pero había un encanto en sus bordes ásperos, una especie de honestidad que era difícil de encontrar en su mundo. «¿Le apetece un café?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. «Mi mamá hace el mejor que probará en su vida, se lo juro». Ricardo casi se negó, por costumbre más que por otra cosa. No era de aceptar invitaciones casuales ni de pasar tiempo en casas de extraños, pero algo en este lugar y en esta chica le hizo decir que sí. «Claro, me vendría bien una taza». Sofía sonrió de nuevo y le hizo un gesto para que la siguiera. El cortijo era pequeño, pero acogedor, lleno de muebles desgastados que parecían haber sido heredados de generación en generación. El olor a café y pan recién hecho llenaba el aire,
y Ricardo se encontró relajándose a pesar de sí mismo. Al entrar en la sala de estar, algo llamó su atención y su corazón se detuvo. Allí, colgada en la pared, había una pintura. Era una simple representación de un campo, el cielo una mezcla perfecta de suaves azules y naranjas, con flores silvestres esparcidas por el primer plano. Pero no era un campo cualquiera. Era la misma escena exacta que Elena le había pintado todos esos años atrás, cuando eran inseparables, cuando pensaba que tenían un futuro juntos. Se quedó mirando la pintura, con la respiración entrecortada, el mundo a su alrededor volviéndose borroso. ¿Cómo era posible? Esta pintura, esta escena exacta, era algo que solo Elena podría haber creado. Había sido suya, una parte de su vida juntos, un pedazo del pasado que creía perdido para siempre. ¿Quién pintó esto? Su voz era apenas un susurro, densa de incredulidad. Sofía miró la pintura y sonrió. Ah, ese. Lo hizo mi madre. Tiene mucho talento con el pincel, aunque ya no lo hace tanto. Demasiado ocupada con la finca y todo eso. Ahora mismo está en Sevilla recogiendo suministros. Debería volver mañana. La mente de Ricardo se aceleró, su pulso martilleaba en sus oídos. ¿Podría ser? ¿Podría ser realmente Elena? Después de todos estos años, después de todo el dolor y la angustia, ¿seguía ahí fuera, viva? Ricardo no podía apartar los ojos de la pintura, su mente acelerada tratando de dar sentido a lo que Sofía acababa de decir. La escena era demasiado familiar, demasiado específica para ser una coincidencia. Él había estado en ese mismo campo con Elena, viéndola pintarlo mientras el sol se ponía detrás de ellos, proyectando el mismo brillo cálido que en el cuadro. Pero, ¿cómo podía estar aquí, en este pequeño cortijo en medio de la nada? Tragó saliva, tratando de controlar la oleada de emociones que subía por su pecho. Recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo volvían a inundarlo, abrumándolo. Se volvió hacia Sofía, su voz tensa mientras preguntaba: ¿Tu madre? ¿Cómo se llama? Elena, respondió Sofía con un encogimiento de hombros casual. Elena Vargas. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. No podía ser. ¿Elena Vargas? ¿Podría ser realmente la misma Elena Johnson que había amado? ¿La misma mujer que había desaparecido de su vida sin dejar rastro 2 décadas atrás? Sus manos se cerraron en puños a sus costados, no por ira, sino por la pura intensidad del momento. Cada fibra de su ser quería creer que era ella, pero la duda lo carcomía. No podía preguntar directamente. Todavía no. Necesitaba más información. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí?, preguntó, tratando de mantener un tono neutro, aunque su mente era un torbellino de 1000 preguntas. Prácticamente toda mi vida, dijo Sofía con una pequeña risa. Mi mamá se mudó aquí cuando yo era solo un bebé. Siempre le ha gustado la tranquilidad, los espacios abiertos. Dijo que era el lugar perfecto para criar a una niña. Ricardo asintió, aunque apenas podía concentrarse. La Elena que él conocía había vivido en la ciudad, lejos de cualquier finca. Pero, de nuevo, ella había desaparecido, dejando atrás todo lo que una vez conoció. Si había sufrido amnesia o un trauma, tal vez había reconstruido su vida en un lugar como este, lejos del caos y el dolor de su antigua vida. Aunque nunca habla de dónde es, añadió Sofía, frunciendo un poco el ceño. Le he preguntado un par de veces, pero siempre dice que el pasado está, y que ya no importa. Así que dejé de preguntar. El corazón de Ricardo se dolió al pensar en ello. ¿Qué había pasado Elena todos estos años? ¿Qué le había ocurrido después de desaparecer? La había buscado incansablemente al principio, pero finalmente, a medida que los años pasaban sin respuestas, se había visto obligado a aceptar que se había ido, muerta quizás. Había intentado seguir adelante, pero el dolor de perderla nunca lo había abandonado. Y ahora, aquí estaba, en una casa con su hija, por el amor de Dios, y mirando una pintura que era un fantasma de su pasado. ¿Tu madre sigue en Sevilla?, preguntó, su voz un poco más firme ahora,
aunque la anticipación lo estaba matando. Sí, volverá mañana por la mañana, creo, respondió Sofía, ofreciéndole una pequeña y amistosa sonrisa. Puede pasarse entonces si quiere. Se sorprenderá mucho de conocer a alguien nuevo. No recibimos muchas visitas por aquí. Ricardo forzó una sonrisa tensa, asintiendo. Quizás lo haga. Charlaron unos minutos más, pero la mente de Ricardo estaba en otra parte. Seguía mirando la pintura, sus pensamientos girando fuera de control. ¿Podría ser realmente Elena? Y si lo era, ¿cómo reaccionaría cuando lo viera? ¿Lo recordaría? ¿O los años y lo que sea que le hubiera pasado habían borrado por completo su vida juntos? Después de terminar su café, Ricardo agradeció a Sofía su hospitalidad y salió. El cálido aire andaluz lo golpeó como una ola, pero hizo poco para despejar su cabeza. Caminó de regreso hacia la carretera, donde su conductor esperaba, y subió al coche aturdido. ¿De vuelta al hotel, señor?, preguntó el conductor. Ricardo asintió distraídamente, mirando por la ventana mientras se alejaban. Su mente estaba consumida por un único pensamiento. Mañana vería a Elena de nuevo. Mañana podría obtener las respuestas que había estado buscando durante todos estos años. Pero había un peso en su pecho, un miedo que lo carcomía. ¿Y si ella no lo recordaba en absoluto? ¿Y si había seguido adelante, construido una nueva vida, una nueva familia, y él no era más que un fantasma de un pasado que ella no deseaba revisitar? El viaje de regreso al hotel fue como un borrón. Cuando finalmente llegó a su habitación, Ricardo se derrumbó en el sillón junto a la ventana, mirando sin ver el horizonte. Su mente repetía cada recuerdo que tenía de Elena, su primer encuentro, sus largos paseos juntos, la forma en que se reía cuando él le contaba historias, el calor de su mano en la suya, y luego, el día que desapareció, el día en que su vida había cambiado para siempre. No había vuelto a ser el mismo desde entonces. Claro, había tenido éxito en su carrera, construido un imperio y vivido una vida que la mayoría envidiaría, pero nada de eso había llenado el vacío que ella había dejado. Nada de eso le había traído la paz que tan desesperadamente anhelaba. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Ricardo se hizo un voto silencioso. No importaba lo que pasara mañana, llegaría al fondo de esto. Tenía que saber si Elena era la misma mujer que había perdido todos esos años atrás, y si lo era, tenía que encontrar la manera de arreglar las cosas. La mañana siguiente llegó lentamente para Ricardo. Había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, su mente incapaz de desconectar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena, la forma en que lo había mirado todos esos años atrás, llena de vida y amor, y la forma en que se veía en esa vieja fotografía que había guardado durante 2 décadas, la fotografía que ahora planeaba mostrarle. Para cuando el sol finalmente salió, proyectando una luz pálida a través de las cortinas del hotel, ya había tomado una decisión. Hoy se enfrentaría a la verdad, fuera cual fuera. Recordar a Elena o no, necesitaba respuestas. Había esperado lo suficiente. Ricardo se vistió a toda prisa, sus manos temblando ligeramente mientras se abotonaba la camisa. Ni siquiera se molestó en desayunar, demasiado ansioso para pensar en comida. Necesitaba volver a la casa de Sofía. Necesitaba ver a Elena. Mientras el conductor se detenía frente al pequeño cortijo una vez más, Ricardo sintió su corazón martillear en su pecho. La casa se veía igual que el día anterior, pequeña, modesta, pacífica. Pero el peso de lo que estaba a punto de suceder hacía que todo pareciera más significativo, más intenso. Sofía estaba afuera de nuevo, cuidando el huerto, tal como lo había estado cuando llegó por primera vez. Levantó la vista cuando lo vio, su rostro iluminándose con una sonrisa. «Buenos días, señor Morales», dijo en voz alta. «Ha vuelto pronto. Supongo que está aquí para conocer a mi madre». Ricardo asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. No confiaba en su voz en ese momento. Sofía se limpió las manos en los vaqueros y señaló hacia la casa. «Está dentro», dijo Sofía, su voz llena de la cálida facilidad que parecía definirla.
Pase. Iré a buscarla. Ricardo la siguió adentro, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de las tablas del suelo, el tic-tac de un reloj en algún lugar de la casa. Se quedó en la pequeña sala de estar de nuevo, mirando la pintura en la pared, la que lo había puesto todo en marcha. Ni siquiera escuchó a Elena entrar en la habitación al principio. «Sofía dice que tenemos una visita», llegó una voz suave desde detrás de él. Ricardo se congeló, la respiración atrapada en su garganta, y por un momento no pudo moverse. Lentamente se dio la vuelta, y allí estaba ella. Elena Vargas, o Elena Johnson como él la había conocido. Se veía tan diferente de la mujer que recordaba, pero había algo inconfundiblemente familiar en ella. Su cabello, ahora veteado de gris, estaba recogido descuidadamente, y había líneas alrededor de sus ojos y boca que antes no estaban allí. Pero era ella. Era Elena. Lo miró, su expresión educada pero curiosa, como si estuviera conociendo a un extraño, y en muchos sentidos, lo era. La última vez que se habían visto, eran jóvenes, enamorados, llenos de sueños para un futuro que nunca llegó. Ahora, ambos eran mayores, ambos cargando el peso de los años perdidos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El pecho de Ricardo se apretó dolorosamente mientras buscaba en su rostro cualquier signo de reconocimiento, cualquier destello del pasado que habían compartido, pero no había nada. Sus ojos eran cálidos pero distantes, como si estuviera mirando a través de él, no a él. «Soy Ricardo», dijo, su voz ronca. «Mi nombre es Ricardo». Ella sonrió cortésmente y asintió. «Es un placer conocerle, Ricardo». Él tragó saliva. El dolor de esa simple frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No lo recordaba. ¿Cómo podía no recordarlo? La desesperación lo arañó. Metió la mano en su chaqueta y sacó la fotografía que había llevado consigo todos estos años, sus manos temblando ligeramente mientras la desdoblaba. Era una foto vieja, gastada y descolorida de tanto manejarla, pero era lo suficientemente clara. Los mostraba a los dos, Ricardo y Elena, de pie uno al lado del otro, sonriendo, jóvenes y enamorados. «¿Recuerdas esto?», preguntó, su voz baja, casi suplicante. Elena miró la foto, frunciendo ligeramente el ceño. Dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrándose mientras la estudiaba. Por un momento, Ricardo creyó ver algo, un destello de reconocimiento, un cambio en su expresión. Pero luego, ella negó con la cabeza lentamente, su rostro nublado por la confusión. «Yo no lo sé», dijo en voz baja. «Lo siento, pero no lo recuerdo». El corazón de Ricardo se hundió. Se había preparado para esto, pero escucharlo en voz alta era otra cosa. No recordaba. La mujer que había amado más que a nada, la mujer que había pasado 2 décadas buscando, no tenía memoria de él, de su tiempo juntos, de la vida que habían planeado construir. «Yo te conocía», dijo Ricardo, su voz densa de emoción. «Íbamos a casarnos. Tú pintaste ese cuadro en la pared, justo ahí. Vivías en la ciudad. Tu nombre no siempre fue Vargas, era Elena Johnson». Los ojos de Elena se abrieron ligeramente ante eso, y dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca como si intentara estabilizarse. «Johnson», susurró, su voz apenas audible. «Yo no lo sé». Su confusión parecía genuina, y le rompió el corazón a Ricardo de nuevo. No estaba fingiendo. Realmente no recordaba. Algo le había sucedido, algo que había borrado sus recuerdos de él, de su vida juntos. «Por favor», dijo en voz baja, acercándose un paso más a ella. «Solo piensa. Intenta recordar. Nos amábamos. Íbamos a empezar una vida juntos, pero desapareciste. Nunca dejé de buscarte». Elena negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «No lo sé», susurró de nuevo. «No sé de qué me estás hablando». Sofía, que había estado observando desde el umbral, se adelantó con el ceño fruncido por la preocupación. «Mamá, ¿estás bien?». Elena asintió rápidamente, secándose los ojos. «Estoy bien», dijo, aunque su voz vaciló ligeramente.
Solo necesito un minuto. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, dejando a Ricardo allí de pie, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ricardo se quedó helado en medio de la sala de estar, viendo cómo Elena desaparecía por el pasillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de esperanza y desesperación agitándose en su interior. Ella no lo recordaba, al menos no del todo, pero algo se había removido dentro de ella. Lo había visto en sus ojos, un destello de reconocimiento, un débil parpadeo de algo enterrado durante mucho tiempo. Sofía se adelantó, rompiendo el silencio. Su rostro estaba grabado con preocupación mientras miraba hacia el pasillo por donde su madre acababa de irse. Nunca la había visto así, murmuró, casi para sí misma. Siempre ha sido tan tranquila. Ricardo apenas pudo encontrar las palabras para responder. El peso del momento lo aplastaba, más pesado de lo que había esperado. Había venido aquí buscando un cierre, respuestas, pero ahora que estaba cara a cara con Elena, era más complicado de lo que había imaginado. Los años de preguntarse, la búsqueda interminable, todo había conducido a esto, pero la resolución no era tan clara como había esperado. Lo siento, dijo Sofía, negando con la cabeza. No lo sabía. No sabía que había toda esta historia. ¿Realmente la conocías de antes? Ricardo asintió con la garganta apretada. Estábamos enamorados. Íbamos a casarnos. Pero luego desapareció y yo nunca supe qué pasó. Hasta ahora. Los ojos de Sofía se suavizaron. No tenía ni idea. Nunca hablaba de su pasado, al menos no de nada anterior a mi nacimiento. Simplemente pensé que había vivido aquí toda su vida, trabajando en la finca, pero ahora miró de nuevo por el pasillo, la incertidumbre nublando su expresión. Supongo que hay más en la historia de lo que me imaginaba. Ricardo podía sentir la gravedad de la situación asentándose sobre ambos. Siempre se había preguntado sobre el pasado de Elena después de que desapareciera, pero nunca había imaginado que había construido una vida completamente nueva, criado a una hija, y nunca había mirado atrás, nunca había recordado. El dolor en su pecho se profundizó al pensar en todos los años perdidos, todos los momentos que podrían haber compartido. De repente, el sonido de pasos resonó desde el pasillo y Elena reapareció. Su rostro estaba pálido, sus ojos todavía muy abiertos por la confusión, pero había una determinación en su paso mientras se acercaba a ellos. No miró a Ricardo al principio, su mirada fija en Sofía, como si buscara algún tipo de consuelo. «Mamá», dijo Sofía suavemente acercándose a ella. «¿Estás bien?» Elena asintió lentamente, aunque la incertidumbre en sus ojos no se había desvanecido. «No lo sé», dijo en voz baja, su voz temblorosa. «Siento que... no sé. Algo está mal. Algo falta». Finalmente se volvió para mirar a Ricardo, y él pudo ver la lucha en su expresión, la forma en que intentaba juntar las piezas, pero se quedaba corta. Dio un paso más cerca, su voz tranquila pero llena de emoción. «Elena, sé que esto es confuso, pero necesitas entender que lo que estoy diciendo es verdad. Estábamos enamorados, teníamos una vida juntos, y luego desapareciste. Y he pasado los últimos 20 años tratando de encontrarte». Elena cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear la abrumadora avalancha de información. Cuando los abrió de nuevo, había un destello de algo, un recuerdo quizás, comenzando a aflorar. Recuerdo tener miedo», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero todo es tan borroso, como piezas de un rompecabezas que no puedo armar». Ricardo sintió una oleada de esperanza. Estaba empezando a recordar. «Te apartaron de mí», dijo suavemente. «Algo sucedió y te fuiste, pero nunca dejé de buscarte». Elena se abrazó a sí misma como si intentara mantenerse unida. «No recuerdo eso», susurró, negando con la cabeza. Recuerdo un campo. Había luz del sol y yo estaba pintando, pero todo lo demás simplemente se ha ido». La respiración de Ricardo se cortó. El campo,
la pintura. Estaba recordando algo real, algo de su vida juntos. Ahí es donde empezó, dijo suavemente. Estabas pintando un campo, el mismo que en ese cuadro en la pared. Señaló la pintura, y los ojos de Elena siguieron su mirada, deteniéndose en la imagen que había creado hacía tanto tiempo. ¿Yo pinté eso?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Tú lo hiciste, confirmó Ricardo acercándose más a ella. Lo pintaste antes de que todo cambiara, antes de que te llevaran. La mano de Elena fue a su boca de nuevo, sus dedos temblando. Yo no sé qué creer. Se siente tan real, pero al mismo tiempo es como si estuviera mirando la vida de otra persona, alguien que ni siquiera conozco. El corazón de Ricardo se dolió por ella. No podía imaginar lo desorientador que debía ser tener pedazos de su pasado regresando de una manera tan fragmentada. Pero no podía rendirse, no ahora. Es tu vida, Elena, dijo, su voz firme pero llena de compasión. Sé que es difícil de recordar, pero todo lo que te estoy diciendo es verdad. Te llevaron, y algo sucedió que te hizo olvidar, pero podemos resolver esto juntos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas y dio un paso atrás, negando con la cabeza. No puedo hacer esto ahora mismo. Su voz se quebró y se volvió hacia Sofía con las manos temblando. Necesito un poco de aire. Sofía se movió hacia su madre, rodeándola con un brazo por los hombros. Está bien, mamá, dijo tranquilizadoramente. Salgamos. Puedes tomarte un respiro. Ricardo se quedó atrás, observando impotente cómo Sofía conducía a Elena hacia la puerta principal. El sonido de la puerta de malla al cerrarse de golpe resonó en la casa silenciosa, y de repente Ricardo sintió como si se estuviera asfixiando en el silencio. No había esperado esto. Había esperado que verlo, escuchar su voz, sería suficiente para desencadenar los recuerdos de Elena, para traerla de vuelta a él por completo. Pero la realidad era mucho más desordenada, mucho más dolorosa. Se movió hacia la ventana, observando cómo Elena se paraba en el porche, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho, su rostro vuelto hacia el sol. Sofía estaba a su lado, hablando en voz baja, pero Ricardo no podía escuchar las palabras. Todo lo que podía sentir era el pesado peso de la incertidumbre presionándolo. Por primera vez en años, no estaba seguro de qué hacer a continuación. Ricardo permaneció junto a la ventana durante lo que parecieron horas, aunque solo habían sido unos minutos. Su mente estaba nublada con pensamientos, recuerdos e incertidumbres. Elena estaba justo afuera, luchando por juntar fragmentos de una vida que ya no recordaba. Cada instinto en él le gritaba que saliera corriendo, que la ayudara a recordar, que la atrajera a sus brazos y le dijera que todo estaría bien. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Mientras estaba allí, su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de su ensimismamiento. Miró la pantalla, su corazón hundiéndose cuando vio el nombre. Isabel. Por supuesto, estaba llamando ahora. Había pasado un tiempo desde que hablaron, lo suficiente como para que ella se preguntara qué había estado haciendo. Durante años, su relación había sido distante, civil en el mejor de los casos. El calor del amor fraternal había sido reemplazado hacía mucho tiempo por una fría formalidad. Después de todo, Ricardo nunca había podido perdonar a Isabel por la forma en que lo había socavado, sabotando relaciones y empresas por igual. Pero esto era diferente. Ahora sospechaba que había algo mucho más siniestro acechando bajo su superficie. Respirando hondo, contestó la llamada. Isabel. Ricardo, he estado intentando localizarte durante días, dijo Isabel bruscamente, su tono cortante. ¿Qué estás haciendo en Andalucía? Me ha llegado la noticia de que estás mirando comprar algunas tierras allí. Ricardo cerró los ojos, sintiendo la familiar oleada de irritación que venía cada vez que Isabel intentaba involucrarse en sus asuntos. Son negocios, Isabel. No necesitas preocuparte. Nunca te ha gustado mantenerme al tanto, ¿verdad? Espetó ella, y luego hubo una pausa, un cambio en su tono. ¿Son negocios, sin embargo, o algo más? He oído que has estado visitando a gente.
Su pulso se aceleró. Había algo en la forma en que lo dijo que lo puso en alerta, como si supiera más de lo que dejaba entrever. ¿A qué te refieres? No lo sé. ¿A qué me refiero? Preguntó ella, su voz goteando falsa inocencia. Siempre eres tan reservado, Ricardo. Uno pensaría que estás ocultando algo, pero quizás, solo quizás, eres tú quien está hurgando donde no debería. Apretó la mandíbula, tratando de controlar la creciente ira. No había manera de que Isabel supiera sobre Elena. No podía, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que todo sobre la desaparición de Elena, todo sobre las extrañas circunstancias que rodeaban su reaparición, parecía apuntar de nuevo a su hermana. Las piezas comenzaron a encajar, cada revelación golpeándolo como un mazazo. La distancia entre ellos, los celos que Isabel siempre había albergado, la forma en que lo había socavado y sabotado cada relación que había intentado construir, incluida la suya con Elena. Había pensado que todo era solo una rivalidad mezquina, nada más. Pero ahora, mientras estaba allí, escuchando la suficiencia en su voz, la revelación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Isabel había hecho algo, algo terrible, y tenía todo que ver con la desaparición de Elena. Isabel, dijo, su voz baja y firme, aunque la ira debajo era palpable. ¿Qué hiciste? Hubo una pausa al otro lado de la línea, lo suficientemente larga como para que Ricardo escuchara la más leve inhalación de aliento, la más mínima vacilación. No sé a qué te refieres, respondió ella, su tono tenso. Pero sí lo sabía. Podía oírlo en su voz, en la forma en que evitaba su pregunta. No voy a jugar más contigo, dijo, alejándose de la ventana, su voz elevándose. He encontrado a Elena. ¿Has oído eso? La he encontrado. Otra pausa, esta más larga. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Elena Vargas, la mujer con la que iba a casarme antes de que desapareciera hace 20 años, la mujer que no soportabas, la mujer que estoy empezando a creer que tuviste algo que ver con su desaparición. Por primera vez en la conversación, la compostura de Isabel se resquebrajó. Podía oír su respiración acelerarse, oír el shock apenas contenido en su voz. No sabes de lo que estás hablando, espetó. Sé más de lo que crees, replicó Ricardo, y lo averiguaré todo. Así que más te vale empezar a hablar ahora, antes de que investigue más a fondo. Hubo un largo y tenso silencio, y luego, finalmente la voz de Isabel volvió, fría y calculadora. Siempre fuiste demasiado blando con ella, dijo en voz baja. Demasiado ciego para ver que no era buena para ti. El pecho de Ricardo se apretó, una oleada de ira surgiendo a través de él. ¿Qué hiciste, Isabel? Iba a arruinarlo todo, espetó Isabel, su voz de repente llena de veneno. Te estaba apartando de la familia, de tus responsabilidades. Se suponía que debías centrarte en el negocio, en tu futuro, pero todo lo que te importaba era ella. No podías ver cuánto te estaba frenando. La mente de Ricardo giró. No podía creer lo que estaba oyendo. Así que, ¿qué? ¿La hiciste desaparecer? Yo no la hice desaparecer, dijo Isabel, su voz fría de nuevo, pero puede que haya facilitado una situación en la que ella ya no fuera un problema. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué diablos significa eso? Significa que se ha ido, Ricardo. Ha estado fuera durante 20 años. Has seguido adelante, ¿no? Has construido un imperio. ¿Por qué remover el pasado ahora? Agarró el teléfono con fuerza, sus nudillos blancos de ira. Porque el pasado está de pie justo frente a mí. Isabel está viva. Elena está viva. La aguda inhalación de Isabel confirmó sus peores temores. No sabía que Elena todavía estaba viva. Cualquiera que fuera el plan que había puesto en marcha 2 décadas atrás había fallado, y ahora todo se estaba desmoronando. Estás mintiendo, sisió. No lo estoy, dijo Ricardo, su voz mortalmente tranquila. Estoy en la misma habitación donde ella acaba de decirme que no me recuerda, gracias a lo que sea que hiciste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, Ricardo pudo sentir el miedo de Isabel. Siempre había sido tan controladora, tan segura de sí misma.
pero ahora estaba atrapada. Voy a averiguar todo, Isabel, continuó, y cuando lo haga tendrás que responder por ello. Antes de que ella pudiera responder, Ricardo terminó la llamada. Sus manos temblaban de ira mientras dejaba caer el teléfono sobre la mesa. Finalmente había descubierto la verdad. Isabel había estado detrás de la desaparición de Elena todo el tiempo, pero ahora había algo mucho más importante en lo que centrarse. Tenía que encontrar una manera de ayudar a Elena a recordar, y tenía que protegerla de lo que pudiera venir a continuación. La llamada con Isabel dejó a Ricardo tambaleándose. Sus manos aún temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, pero su mente estaba más clara ahora de lo que había estado en años. La niebla que había envuelto el misterio de la desaparición de Elena finalmente comenzaba a disiparse, y aunque la verdad era mucho más fea de lo que había imaginado, al menos tenía algo concreto a lo que aferrarse. Isabel, su propia hermana. Ella había orquestado la desaparición de Elena, manipulando las circunstancias para separarlos. Todos esos años de angustia, la búsqueda incesante y las preguntas sin respuesta, todo conducía de vuelta a ella. Pero ahora tenía un nuevo problema. Elena no recordaba nada de eso. Y después de todo lo que había pasado, ¿podría realmente hacerla pasar por el dolor de revivirlo? Tenía que hacerlo. Ella merecía saber qué le había pasado y necesitaba entender por qué le habían robado su vida. Ricardo respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Afuera, Elena y Sofía estaban sentadas en el porche, el suave murmullo de sus voces flotando en el cálido aire andaluz. Sofía levantó la vista cuando lo vio, sus ojos llenos de incertidumbre. Elena, por otro lado, parecía distante, su mirada fija en el horizonte como si estuviera tratando de dar sentido a todo lo que acababa de suceder. Ricardo subió al porche, las tablas de madera crujiendo bajo su peso. Por un momento, nadie habló. La tensión era palpable, suspendida en el aire como una tormenta a punto de estallar. «Necesito hablar contigo, Elena», dijo Ricardo suavemente, su voz firme pero suave. Sobre todo, Sofía miró entre ellos, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Debería dejaros solos? Ricardo negó con la cabeza. Tú también eres parte de esto, Sofía. Creo que ambas necesitáis escuchar la verdad. Elena giró la cabeza lentamente, su expresión cautelosa. Siempre había sido la fuerte, la que mantenía sus emociones encerradas, incluso cuando estaban juntos. Pero ahora había algo más frágil en ella, algo que hacía que el corazón de Ricardo se doliera. Había pasado por tanto, y ni siquiera sabía la mitad. Adelante, dijo Elena en voz baja, su voz sin traicionar la agitación que él sabía que debía estar sintiendo. Dinos la verdad. Ricardo acercó una silla y se sentó frente a ellas, su corazón apesadumbrado por el peso de lo que estaba a punto de decir. Había ensayado este momento en su cabeza 1000 veces, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían como piedras en su boca. Acabo de hablar con Isabel, comenzó, su voz baja, y ha confirmado algo que sospechaba desde hace mucho tiempo. Ella fue la responsable de lo que te pasó. Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Isabel? ¿De qué estás hablando? Ricardo apretó los puños tratando de mantener la compostura. Estaba celosa de nosotros, de ti. Pensaba que eras una distracción, que me estabas alejando de la familia, del negocio. Así que arregló que te llevaran, que desaparecieras de mi vida. El rostro de Elena se puso pálido. Sus labios se separaron ligeramente como para protestar, pero no salieron palabras. Miró a Sofía, luego de nuevo a Ricardo, su respiración superficial. Eso no tiene sentido. ¿Por qué lo haría ella? Yo tampoco lo sabía, dijo Ricardo suavemente, su voz densa de emoción. Nunca entendí por qué te odiaba tanto. Pero siempre ha sido manipuladora. Siempre ha encontrado la manera de conseguir lo que quería, sin importar a quién hiciera daño. Sofía, que había estado sentada en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿estás diciendo que tu hermana... ¿Qué? ¿Secuestró a mi madre? ¿Cómo pasó esto?
Ricardo suspiró, pasándose una mano por el pelo. Aún no tengo todos los detalles, pero Isabel admitió haber orquestado la situación. Elena no me dejó simplemente. Fue raptada. Y lo que sea que pasó después, cualquier trauma que soportó, le causó la pérdida de memoria. Elena negó con la cabeza lentamente, sus manos temblando en su regazo. Esto no puede ser real. No puedo. No recuerdo nada de esto. Lo sé, dijo Ricardo suavemente. Sé que no lo recuerdas, pero es la verdad, Elena. Te apartaron de mí y nunca dejé de buscarte. El silencio que siguió fue sofocante. Elena miraba sus manos, su rostro una máscara de conmoción y confusión. Sofía se sentó a su lado con los ojos muy abiertos, tratando de procesar todo lo que acababa de ser revelado. ¿Pero cómo?, susurró finalmente Elena, su voz quebrándose. ¿Cómo pudo haber pasado esto y no lo recuerdo? No lo sé exactamente, respondió Ricardo, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Pero creo que tuvo algo que ver con un accidente. Dijiste que recuerdas estar en un campo, pintando, pero que todo después de eso es un borrón, ¿verdad? Elena asintió lentamente, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar los fragmentos de memoria que habían aflorado. Recuerdo el campo, recuerdo tener miedo, pero todo lo demás simplemente se ha ido. Ricardo tragó saliva, su voz densa de emoción. Fue entonces cuando desapareciste. Creo que algo sucedió después de eso. Quizás estabas huyendo, quizás intentabas escapar y tuviste un accidente. Fue entonces cuando perdiste la memoria. Y luego, de alguna manera, terminaste aquí, en este pequeño pueblo, construyendo una nueva vida. Las manos de Elena fueron a su boca, sus ojos rebosantes de lágrimas. Miró a Sofía, su voz temblorosa. No sé qué decir. Sofía se inclinó hacia adelante, tomando la mano de su madre. Mamá, no tienes que decir nada ahora mismo. Es mucho que asimilar. Lo resolveremos juntas. Ricardo observó cómo el rostro de Elena se desmoronaba, la conmoción y la confusión dando paso a una emoción cruda y sin filtros. Enterró la cara entre las manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Sofía la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con fuerza mientras lloraba. Por primera vez en años, Ricardo sintió el escozor de las lágrimas en sus propios ojos. Había pasado 2 décadas buscando respuestas, esperando un cierre, pero ahora que la verdad estaba al descubierto, no se sentía como la victoria que había imaginado. En cambio, se sentía como abrir una vieja herida que nunca había sanado adecuadamente. Lo siento mucho, Elena, susurró Ricardo, su voz apenas audible. Debería haberte encontrado antes. Debería haber hecho más. Elena no respondió. Sus sollozos se calmaron mientras se apoyaba en el abrazo de Sofía. Ricardo se recostó en su silla, el peso de la verdad presionándolo como una roca. Había descubierto los secretos que los habían separado, pero ahora no estaba seguro de si alguna vez podrían volver a juntar las piezas. Habían pasado horas desde que la verdad sobre Isabel salió a la luz, pero se sentía como si el peso de ella todavía flotara pesado en el aire. El sol se había hundido más bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través del porche donde Ricardo estaba sentado, mirando a lo lejos. Había estado aquí durante mucho tiempo, dándoles a Elena y Sofía el espacio que necesitaban para procesar todo lo que les había dicho. No quería presionar, no quería forzar nada, pero el silencio se estaba volviendo insoportable. Dentro de la casa, Elena estaba en silencio. No había dicho mucho después de su crisis inicial. Se había retirado a sí misma, tratando de juntar los fragmentos de su memoria, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido al desastre en que se había convertido su vida. Sofía se había quedado a su lado, ofreciendo consuelo donde podía, pero había un límite a lo que se podía decir. La verdad era dolorosa, y Elena tendría que enfrentarla a su propio tiempo. A medida que el aire de la tarde comenzaba a enfriarse, Ricardo finalmente se levantó y volvió a entrar en la casa. Encontró a Sofía sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo.
Levantó la vista cuando lo vio, ofreciendo una pequeña y triste sonrisa. ¿Cómo está?, preguntó Ricardo en voz baja, mirando hacia el pasillo por donde Elena había desaparecido antes. Sofía suspiró, dejando la taza. Está procesándolo. No lo sé. Creo que es mucho que asimilar. Ricardo asintió, con la garganta apretada. Lo sé. No quería dejarle caer todo encima así, pero merece saber lo que pasó. Hiciste lo correcto, dijo Sofía suavemente. Necesitaba escucharlo. Ambas lo necesitábamos. Hubo un momento de silencio entre ellos, ambos perdidos en sus pensamientos. Sofía había crecido en un mundo completamente alejado del que Ricardo había conocido con Elena, y sin embargo, aquí estaba, arrastrada a la enredada red de su pasado. Tenía derecho a estar enojada, confundida o incluso resentida, pero en cambio parecía tranquila, comprensiva, de una manera que lo sorprendió. ¿Crees que alguna vez recordará?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. Ricardo exhaló lentamente, apoyándose en el mostrador. No lo sé. Espero que sí. Pero incluso si no lo hace, es suficiente con que esté aquí, que esté viva. Sofía bajó la mirada a sus manos, asintiendo. Solo desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudarla. Solo estar aquí para ella es suficiente, dijo Ricardo suavemente. Tú eres lo que la ha mantenido en pie todos estos años, Sofía. Le diste una razón para seguir adelante, incluso si no sabía lo que había pasado antes. Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de pasos resonó desde el pasillo. Ricardo se volvió para ver a Elena de pie en el umbral, su rostro pálido pero compuesto. Había círculos oscuros bajo sus ojos y sus hombros estaban tensos, pero había una calma en ella que no había estado allí antes. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, sus ojos encontrándose con los de Ricardo. Por supuesto, dijo él, su corazón acelerado mientras se acercaba a ella. Elena señaló hacia la sala de estar, y los dos caminaron en silencio hasta que estuvieron de pie frente a la vieja pintura, la que ella había hecho todos esos años atrás, antes de que todo cambiara. No recuerdo todo, comenzó Elena, su voz apenas un susurro, pero sí recuerdo algunas cosas: el campo, la pintura, a ti. La respiración de Ricardo se cortó en su garganta. ¿Me recuerdas? No todo, dijo ella, negando con la cabeza lentamente. Son como destellos, piezas de un rompecabezas que no encajan del todo. Pero cuando vi esa fotografía antes y cuando me contaste lo que pasó, removió algo en mí. No sé si alguna vez lo recordaré todo, pero sé que hay verdad en lo que estás diciendo. Sé que te amaba. Ricardo tragó saliva, la oleada de emoción casi demasiado para soportar. Había soñado con escuchar esas palabras durante tanto tiempo, pero ahora que finalmente estaban aquí, se sentía agridulce. Habían pasado por tanto, y los años entre ellos se sentían como una distancia insuperable, pero aún así, el amor permanecía, aunque solo fuera en fragmentos. Nunca dejé de buscarte, dijo suavemente, su voz densa de emoción. Pensé que te habías ido, pensé que te había perdido para siempre, pero ahora que estás aquí, Elena, solo quiero arreglar las cosas. No me importa si nunca recuerdas todo. Podemos empezar de nuevo. Podemos construir algo nuevo juntos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, y negó con la cabeza, una triste sonrisa tirando de sus labios. No es tan simple, Ricardo. Han cambiado tantas cosas. Yo he cambiado. No soy la misma persona que era entonces. No me importa, dijo Ricardo acercándose más a ella. Ambos hemos cambiado, pero aún podemos hacer que esto funcione. Tenemos una segunda oportunidad. Elena bajó la mirada, sus manos temblando. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de lo que no recuerdo. Tengo miedo de lo que hizo Isabel. Ni siquiera sé quién soy ya. Ricardo extendió la mano, tomando suavemente las suyas. Sigues siendo la misma persona de la que me enamoré. Y pase lo que pase, lo resolveremos juntos. No tienes que hacer esto sola. Elena cerró los ojos, las lágrimas resbalando por sus mejillas.
Durante un largo momento permanecieron allí en silencio, el peso del pasado y la incertidumbre del futuro suspendidos entre ellos. Finalmente, ella asintió, su voz temblorosa pero resuelta. «Está bien», susurró. «Lo intentaremos». Ricardo exhaló, el alivio inundándolo. No era una resolución perfecta, pero era suficiente. Era el comienzo de algo nuevo, algo que podrían reconstruir juntos. Sofía apareció en el umbral, sus ojos llenos de esperanza mientras observaba a su madre y a Ricardo de pie allí, aferrándose el uno al otro como dos supervivientes de una tormenta. Ella también había sido parte de este viaje, y ahora parecía que todos estaban listos para dar el siguiente paso. Elena se apartó ligeramente, secándose las lágrimas. «Hay una cosa que necesito hacer antes de que podamos seguir adelante». Ricardo frunció el ceño, su corazón hundiéndose ligeramente. «¿Qué es?». La expresión de Elena se endureció, un fuego regresando a sus ojos. «Necesito confrontar a Isabel. Necesito respuestas». Un peso frío se instaló en el estómago de Ricardo ante las palabras de Elena. Confrontar a Isabel no iba a ser fácil, no después de todo lo que acababa de descubrir. No estaba seguro de lo que Isabel era capaz de hacer, pero una cosa era cierta. Elena necesitaba un cierre, necesitaba enfrentarse a la mujer que había destrozado sus vidas y entender por qué. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», preguntó Ricardo, su voz baja, preparándose para la posibilidad de más conflictos. Elena asintió con firmeza, secándose los últimos rastros de sus lágrimas. Sus ojos, aunque rojos y cansados, sostenían una determinación que no había estado allí antes. «Tengo que hacerlo. No puedo seguir adelante sin saberlo todo. Necesito escucharlo de ella. Necesito saber por qué nos hizo esto». El corazón de Ricardo se dolió por la resolución en su voz. Había pasado años tratando de sacar a Isabel de su mente, evitando el pensamiento de que podría haber estado involucrada en algo tan horrible como la desaparición de Elena. Pero ahora la verdad era innegable, y aunque parte de él quería proteger a Elena del dolor de esa confrontación, sabía que no era su decisión. «Si eso es lo que quieres», dijo en voz baja, «entonces te ayudaré». Sofía, que había estado escuchando desde el umbral, se adelantó, su expresión llena de una mezcla de preocupación y resolución. «Mamá, no quiero verte sufrir más de lo que ya has sufrido. ¿Estás segura de que es algo para lo que estás preparada?». Elena le dio a su hija una pequeña sonrisa tranquilizadora. «No estoy segura de mucho estos días», admitió suavemente, «pero sí sé que no puedo vivir con estas preguntas flotando sobre mí. Si no hago esto, nunca podré seguir adelante». Sofía asintió, aunque su preocupación era clara en sus ojos. «Está bien, estoy contigo. Decidas lo que decidas». Ricardo respiró hondo, el peso de la situación presionándolo. Había pasado su vida construyendo muros alrededor de sus emociones, alrededor de su corazón, y especialmente alrededor de su relación con Isabel. Ahora esos muros se estaban desmoronando, y no estaba seguro de qué quedaría cuando finalmente cayeran. «La llamaré», dijo, su voz firme a pesar de la agitación que se gestaba en su interior. «Haremos que venga aquí. Pero debes saber, Elena, que Isabel no va a ser fácil de tratar. Es manipuladora. Intentará torcer las cosas, hacer que parezca que no fue su culpa. Tienes que estar preparada para eso». Elena asintió, su mirada endureciéndose. «Estaré lista». Ricardo sacó su teléfono, marcando el número que durante mucho tiempo había asociado con la tensión y el conflicto. Isabel contestó al segundo timbre, su voz aguda y fría. «Ricardo, ¿qué quieres ahora?». Su agarre se apretó en el teléfono, su voz tensa pero controlada. «Necesitas venir a Andalucía, ahora». Hubo una breve pausa al otro lado, seguida de una risa burlona. «¿Andalucía? ¿Por qué iría yo allí? ¿A qué juego estás jugando, Ricardo?». «A ninguno», replicó, su voz helada. «Elena quiere hablar contigo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de sorpresa y pánico apenas velado. La voz de Isabel, cuando finalmente llegó, era forzada. «¿Elena? ¿Quieres decir que recuerda?». «Lo suficiente».
la interrumpió Ricardo, y quiere respuestas, así que vendrás. Mañana. Ricardo, no entiendes. Entiendo perfectamente, espetó, su paciencia agotada. Esto va a suceder, Isabel. Te sugiero que te prepares. Antes de que ella pudiera discutir, Ricardo colgó el teléfono, su pecho agitado por la intensidad de la conversación. Miró a Elena, su corazón rompiéndose por lo que sabía que vendría. Estará aquí mañana, dijo suavemente. Pero pase lo que pase, no estás sola en esto. Elena le dio un pequeño y agradecido asentimiento, aunque la tensión en sus hombros era clara. El día siguiente iba a ser difícil, quizás incluso más difícil de lo que anticipaba, pero este era el camino que había elegido, y no había vuelta atrás. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente para ninguno de ellos. Ricardo yacía despierto en la oscuridad, mirando el techo de su habitación de hotel, repasando en su mente cada conversación que había tenido con Isabel. Los recuerdos de su infancia juntos, de sus primeros años en los negocios, todos parecían manchados ahora por el conocimiento de lo que ella había hecho. Siempre había sabido que era despiadada, pero nunca había pensado que llegaría tan lejos. No pudo evitar sentir un profundo sentimiento de culpa. ¿Cómo se le había escapado esto? ¿Cómo había permitido que Isabel lo manipulara tan completamente, que moviera los hilos de su vida sin que él siquiera se diera cuenta? Pero no era solo culpa lo que lo mantenía despierto. Era miedo. Miedo por lo que traería el mañana. Miedo por cómo Elena manejaría la confrontación. Miedo por cómo él lo manejaría. Al otro lado de la ciudad, en el pequeño cortijo, Elena también yacía despierta, mirando por la ventana los campos oscurecidos. Había pasado años construyendo una vida aquí, en este lugar tranquilo y aislado, sin saber nunca que las sombras de su pasado todavía acechaban justo más allá del horizonte. Ahora todo estaba llegando a un punto crítico, y la mujer que una vez fue chocaba con la mujer en la que se había convertido. No sabía qué esperar de Isabel. Los pocos recuerdos que tenía de la hermana de Ricardo eran vagos, eclipsados por la niebla que aún nublaba su mente. Pero sabía lo suficiente para entender que Isabel la había querido fuera, y había tenido éxito en lograrlo. Ahora tendría que enfrentarse a la mujer que le había robado la vida. La mañana llegó demasiado rápido, la pálida luz del amanecer colándose por las ventanas, señalando el comienzo de un día que lo cambiaría todo. Ricardo llegó temprano al cortijo, con los nervios a flor de piel. Sofía ya estaba levantada, preparando el desayuno, aunque ninguno de ellos tenía mucho apetito. Elena se sentó a la mesa, su rostro pálido pero tranquilo, sus manos dobladas pulcramente en su regazo. «Estará aquí pronto», dijo Ricardo en voz baja, sentándose frente a ella. Elena asintió, aunque no dijo nada. La tensión en la habitación era palpable, densa de miedos no expresados y preguntas no formuladas, pero no quedaba nada que decir ahora. Tenían que enfrentar la tormenta de frente. Una hora más tarde, el sonido de un coche subiendo por el largo camino de tierra llegó a sus oídos. El corazón de Ricardo latió con fuerza en su pecho mientras miraba por la ventana. Un elegante coche negro se detuvo, y allí, saliendo con su habitual aire de superioridad, estaba Isabel. Se veía exactamente como la recordaba, equilibrada, pulida y completamente indiferente al caos que había causado. Pero Ricardo pudo ver el ligero tic en su mandíbula, la sutil tensión en sus movimientos. No estaba tan tranquila como quería hacerles creer. Ricardo se puso de pie, su mano temblando mientras se movía hacia la puerta. «Está aquí». Elena respiró hondo, armándose de valor para lo que estaba por venir. «Hagamos esto juntos». Salieron para encontrarse con la mujer que había destrozado sus vidas. La tensión fuera del cortijo era espesa, casi sofocante. En el momento en que Isabel salió de su elegante coche negro, fue como si el aire mismo a su alrededor hubiera cambiado. Irradiaba una fría confianza, cada uno de sus movimientos calculado y deliberado, como si estuviera entrando en una reunión de negocios en lugar de en un ajuste de cuentas. Ricardo se paró junto a la puerta, su corazón martilleando en su pecho. A su lado, el rostro de Elena permanecía tranquilo, pero podía sentir el temblor en sus manos. Sofía, que los había seguido afuera, mantenía una distancia protectora,
observando a su madre de cerca. Los tacones de Isabel resonaron contra la tierra mientras se acercaba, su expresión ilegible detrás de sus gafas de sol de diseñador. Se detuvo a unos metros de distancia, quitándose las gafas lentamente, su aguda mirada cambiando entre Ricardo y Elena. «Bueno», dijo Isabel, su voz fría, distante, «aquí estamos todos». La mandíbula de Ricardo se tensó. La visión de su hermana allí de pie, tan compuesta después de todo lo que había hecho, hizo que le hirviera la sangre. Apenas podía soportar mirarla, pero esta no era su confrontación. Era de Elena. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras?», dijo Elena, su voz firme pero baja. No había vacilación, ni incertidumbre en su tono. La fuerza de Elena, forjada durante años de supervivencia, estaba emergiendo. Isabel inclinó la cabeza ligeramente, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «¿Lo sé? ¿O simplemente estamos revisitando viejos agravios?». Ricardo se adelantó, incapaz de contenerse por más tiempo. «Deja el teatro, Isabel. Sabes exactamente por qué estás aquí. Es hora de dejar de mentir y decirle a Elena la verdad». La sonrisa de Isabel vaciló ligeramente, sus ojos entrecerrándose mientras volvía su atención a Elena. «¿De qué verdad está hablando? Porque desde donde yo estoy, todo esto es historia antigua». «Tú me llevaste», dijo Elena con firmeza, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «Hiciste que me llevaran lejos de él, de la vida que estábamos construyendo juntos. ¿Y crees que solo porque fue hace 20 años ya no importa?». La expresión de Isabel se endureció, su mirada fija en la de Elena. «Yo no te llevé. Esa es una forma dramática de decirlo». «Entonces dime qué hiciste», exigió Elena, dando un paso adelante, su voz elevándose. «Dime por qué no puedo recordar nada de antes de mudarme aquí. Dime por qué he pasado mi vida en la oscuridad mientras tú seguías con la tuya como si nada». Los ojos de Isabel se dirigieron a Ricardo por una fracción de segundo antes de hablar, su voz tensa por el control. «Eras una complicación, Elena. Una distracción». Ricardo estaba al borde de la grandeza. Todo por lo que habíamos trabajado finalmente se estaba uniendo, y entonces llegaste tú. Lo habrías arruinado. ¿Arruinarlo? Los ojos de Elena se abrieron con incredulidad. «Estábamos enamorados. Íbamos a casarnos». «Lo estabas apartando», replicó Isabel, su voz aguda. «Lejos del negocio, lejos de sus responsabilidades. No iba a permitir que todo lo que habíamos construido fuera destruido porque vosotros dos estabais jugando a la casita». Ricardo sintió la ira surgir en su pecho, pero Elena habló antes de que él pudiera. «Entonces, ¿qué hiciste?», exigió Elena. «¿Hiciste que me secuestraran? ¿Intentaste asustarme para que me fuera?». Los labios de Isabel se apretaron en una delgada línea. «No quería hacerte daño», dijo con cuidado, su voz fría y medida. «Solo te quería fuera. Sabía que si estabas fuera de escena, Ricardo se volvería a centrar en el negocio, así que arreglé una separación». «¿Una separación?», escupió Ricardo, dando un paso adelante. «Hiciste que se la llevaran. Perdió la memoria por lo que sea que arreglaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste?». Los ojos de Isabel parpadearon con algo, culpa quizás, o lo más parecido a ella. «No sabía que eso pasaría», espetó. «Nunca se suponía que llegara tan lejos». Ricardo negó con la cabeza, la incredulidad y la furia burbujeando en su interior. «Destruiste nuestras vidas, me quitaste a Elena y has estado mintiendo al respecto durante 20 años». La expresión de Isabel se endureció de nuevo, su voz volviéndose defensiva. «¿Crees que hice esto por diversión, por algún placer retorcido? Lo hice para protegerte, Ricardo. Siempre has sido demasiado blando, demasiado fácil de distraer. Elena no era buena para ti». Las manos de Elena se cerraron en puños a sus costados, su respiración acelerándose mientras trataba de contener la tormenta de emociones que se arremolinaba en su interior. «No tenías ningún derecho», dijo, su voz temblando de ira. «Me robaste mi vida. Ni siquiera sé quién era ya. Todos estos años he estado viviendo en una mentira por tu culpa». Isabel cruzó los brazos, su expresión fría e impasible.
No era una mentira, era supervivencia. Has sobrevivido perfectamente sin Ricardo, ¿no? Te construiste una vida. Ese no es el punto, espetó Elena. El punto es que me quitaste mis decisiones. Decidiste lo que era mejor para todos, y ahora crees que debería estar agradecida de haber sobrevivido. Ni siquiera sé quién soy ya por lo que hiciste. El dolor crudo en la voz de Elena cortó el aire, silenciando a todos por un momento. Ricardo observó cómo el rostro de Isabel parpadeaba solo por un segundo, con algo parecido al arrepentimiento. Pero la máscara de control rápidamente volvió a su lugar. No planeé que saliera así, dijo Isabel, su voz más baja ahora, pero aún desafiante. Pero así fue, y aquí estamos. No puedo cambiar el pasado. Elena respiró hondo, su rostro firme con resolución. No, no puedes. Pero puedes asumir lo que hiciste. Me lo merezco. Ricardo se lo merece. Isabel se quedó allí, con los brazos cruzados con fuerza, la mandíbula apretada. Por un momento, pareció que iba a decir algo, que podría admitir el alcance total de su traición, pero en cambio, simplemente negó con la cabeza, sus labios apretándose en una delgada y amarga línea. Cree lo que quieras, dijo fríamente. No cambia nada. Los puños de Ricardo se apretaron a sus costados, pero antes de que pudiera hablar, Elena se adelantó, parándose directamente frente a Isabel. Sus ojos ardían con una feroz determinación, su voz firme y fuerte. No te estoy pidiendo que cambies nada, dijo Elena. Te estoy diciendo que no te dejaré controlarme más. Puede que me hayas quitado 20 años, pero yo recuperaré el resto. Ya no defines quién soy ni qué me pasa. Isabel no se inmutó, pero hubo un destello de algo en sus ojos, sorpresa, quizás incluso miedo. Siempre había sido la que tenía el control, pero ahora Elena estaba de pie ante ella, más fuerte que nunca. He terminado contigo, Isabel, dijo Elena con firmeza. Cualquier poder que creas que tenías sobre mí se ha ido. Estoy recuperando mi vida. Con eso, Elena se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza en alto. Sofía la siguió de cerca, ofreciéndole apoyo silencioso, y juntas regresaron al cortijo, dejando a Isabel de pie en un silencio atónito. Ricardo se quedó atrás, sus ojos fijos en su hermana. Durante un largo momento, permanecieron allí en la quietud, el peso de todo lo que se había dicho suspendido en el aire entre ellos. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente Isabel, su voz baja y venenosa. «No», respondió Ricardo en voz baja, su mirada firme. «La que se va a arrepentir eres tú». Sin otra palabra se dio la vuelta y se alejó, dejando a Isabel de pie sola, la vida que había construido tan cuidadosamente desmoronándose a su alrededor. Isabel se quedó helada, observando cómo Ricardo le daba la espalda y se alejaba. Por primera vez en su vida se sintió verdaderamente impotente. Había pasado décadas controlándolo todo, a su hermano, su futuro, incluso la vida de Elena. Ahora todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Había esperado una confrontación, pero no esto. No a Elena allí de pie con tal resolución, no a Ricardo alejándose de ella tan fácilmente, como si ya no tuviera ningún poder sobre él. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Dentro del cortijo, Elena se sentó en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que Sofía le había preparado. Sus manos estaban firmes ahora, su corazón todavía acelerado por la confrontación, pero una calma se estaba asentando sobre ella. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su propia vida de nuevo. Se había enfrentado a Isabel, y aunque las cicatrices del pasado permanecían, ya no se sentía atada a ellas. Sofía se sentó frente a ella, sus ojos llenos de orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», dijo en voz baja. «No sé si yo podría haber hecho lo que acabas de hacer». Elena sonrió débilmente, tomando un sorbo de su té. «Lo habrías hecho, Sofía. Eres más fuerte de lo que crees». Ricardo entró en la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de él. Parecía cansado.
sus hombros pesados por el peso de todo lo que había sucedido, pero también había una sensación de alivio en sus ojos. Se acercó a la mesa y se sentó junto a Elena, su mirada buscando su rostro. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Elena bajó la mirada a sus manos, dejando escapar un lento suspiro. «Aliviada», dijo finalmente, «y agotada. No pensé que terminaría así». «Yo tampoco», admitió Ricardo, «pero estuviste increíble. No sé cómo mantuviste la calma». Elena negó con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose. No estaba tranquila, estaba furiosa, pero no podía dejar que ella lo viera. No podía darle la satisfacción de saber cuánto me había herido. Ricardo extendió la mano sobre la mesa, tomando suavemente la de ella. «Ya no tiene ese poder sobre ti. Lo recuperaste». Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Todavía no puedo creerlo. Todos estos años pensé que simplemente me había perdido, pero ella me lo quitó todo y ni siquiera lo sabía». Ricardo apretó su mano, su voz suave pero llena de emoción. «Ambos perdimos mucho, pero tenemos una oportunidad ahora, de empezar de nuevo, de reconstruir». Sofía observó el intercambio, su corazón hinchado con una mezcla de esperanza y tristeza. Siempre había sabido que su madre era fuerte, pero verla enfrentarse a Isabel, ver la profundidad del dolor que había llevado durante tanto tiempo, le hizo darse cuenta de cuánto había soportado Elena en silencio. «¿Va a intentar venir a por ti de nuevo?», preguntó Sofía, su voz teñida de preocupación. Ricardo negó con la cabeza. «No. Isabel ha terminado. Sabe que ha perdido esta batalla y tiene demasiado que perder como para seguir presionando». Elena se recostó en su silla, cerrando los ojos por un momento mientras el peso del pasado finalmente comenzaba a levantarse. «Es extraño», dijo en voz baja. «Pasé tantos años sin saber quién era realmente, sin recordar la vida que tenía antes. Ahora que tengo algo de ella de vuelta, no sé qué hacer con ello». Ricardo la miró, su voz suave. «Lo resolveremos juntos». Elena abrió los ojos, encontrándose con su mirada. Había tanto entre ellos, tanto que se había perdido, tanto tiempo que nunca recuperarían. Pero también había una oportunidad para algo nuevo, y eso, más que nada, le daba esperanza. «Estoy lista para intentarlo», dijo en voz baja. «No sé cómo se ve el futuro, pero estoy lista para enfrentarlo». Ricardo sonrió, la primera sonrisa genuina que se había permitido en mucho tiempo. «Eso es todo lo que importa». Sofía se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Somos una familia, ¿verdad?». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud. Extendió la mano, tomando la mano de Sofía en una de las suyas y la de Ricardo en la otra. «Sí», susurró, «somos una familia». Por primera vez en años, Elena sintió el calor de la pertenencia, de saber que, a pesar de todo, no estaba sola. Había perdido mucho, pero también había ganado algo nuevo, y eso era suficiente. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el cortijo. Isabel se sentó en su coche, agarrando el volante con fuerza, sus nudillos blancos. Podía sentir las paredes cerrándose sobre ella, el peso de sus propias acciones presionando como una pesada capa. Siempre había sido la que tenía el control, siempre la que daba las órdenes, pero ahora todo se le había escapado de las manos. Ricardo había elegido a Elena. Elena había recuperado su vida. Y por primera vez en la vida de Isabel, no tenía idea de qué hacer a continuación. Su teléfono vibró en el asiento a su lado, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla. Su abogado, por supuesto, control de daños. Siempre había control de daños. Con un suspiro cogió el teléfono y contestó. «Sí, lo sé», dijo fríamente. «Nos encargaremos». Pero mientras hablaba, algo dentro de ella cambió. Había pasado su vida manipulando, controlando, doblegando a otros a su voluntad, y ahora que todo se había desmoronado, no sentía nada, ni triunfo, ni ira, ni siquiera arrepentimiento. Solo un vacío hueco donde una vez estuvo su poder.
Por primera vez, Isabel se dio cuenta de que realmente había perdido. De vuelta en el cortijo, Elena se paró junto a la ventana, observando cómo el sol se hundía bajo el horizonte. La calidez de la brisa de la tarde rozó su piel, y por primera vez en años, se permitió respirar libremente. Ricardo se acercó a ella, su mano descansando suavemente en su hombro. ¿En qué piensas? Elena sonrió suavemente, volviéndose para mirarlo. Estoy pensando en el mañana, por primera vez en mucho tiempo. No le tengo miedo. Ricardo se inclinó, depositando un suave beso en su frente. El mañana es un nuevo comienzo. Elena asintió, una sensación de paz instalándose en ella. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Ya no huía, no se escondía. Había recuperado su vida, y eso era suficiente. Juntos, observaron cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras el horizonte, listos para enfrentar lo que viniera después. Los días que siguieron se sintieron como un borrón de momentos tranquilos y pasos cautelosos hacia el futuro. El cortijo, una vez un lugar lleno de preguntas sin respuesta y recuerdos enterrados, se había convertido en un espacio para la curación. Elena, Ricardo y Sofía pasaron su tiempo juntos, sin hablar mucho del pasado, sino centrándose en el presente y las posibilidades futuras. El peso de la traición de Isabel todavía persistía, pero con cada día que pasaba parecía desvanecerse un poco más. Había paz ahora, una sensación de que, a pesar de todos los años perdidos, tenían la oportunidad de construir algo nuevo, algo real. Ricardo se quedó más tiempo en Andalucía de lo que había planeado originalmente. Lo que había comenzado como un viaje de negocios se había convertido en algo mucho más personal, y la idea de dejar a Elena de nuevo, después de haberla encontrado finalmente, era insoportable. No había hecho ninguna promesa, y ella tampoco, pero había un entendimiento tácito entre ellos. Estaban reconstruyendo, paso a paso, juntos. Una mañana, unas semanas después de la partida de Isabel, Ricardo encontró a Elena en el huerto. Estaba arrodillada en la tierra, sus manos arrancando suavemente las malas hierbas de las hileras de verduras que ella y Sofía habían plantado. La luz de la mañana temprana atrapaba su cabello, haciéndolo brillar, y por un momento, Ricardo simplemente la observó. Había algo tan pacífico en ella ahora, algo que había estado ausente durante tanto tiempo. Elena debió de sentir su presencia, porque levantó la vista y sonrió. «Te has levantado temprano». «No podía dormir», admitió él, acercándose para unirse a ella. Se agachó a su lado, sus manos descansando en sus rodillas mientras la observaba trabajar. «Siempre estás aquí fuera temprano». «¿Por qué?» Elena se encogió de hombros, su sonrisa suave. «Es tranquilo. Me ayuda a pensar». Ricardo asintió comprendiendo. Había habido tanto en qué pensar últimamente, tanto que procesar. Pero mientras estaba sentado allí con ella, se dio cuenta de que ya habían superado lo más difícil. Se habían enfrentado a la verdad, confrontado el pasado y salido al otro lado. Ahora era solo cuestión de lo que venía después. «Elena», dijo en voz baja, su voz vacilante, «he estado pensando». Ella lo miró, sus ojos curiosos. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros», respondió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Sobre lo que pasa después». Las manos de Elena se detuvieron en la tierra, y por un momento ninguno de los dos habló. Ricardo podía sentir la tensión en el aire, pero no era el mismo tipo de tensión que había existido entre ellos antes. Esto era diferente, más suave, lleno de posibilidades en lugar de miedo. «No quiero apresurarte», dijo Ricardo con cuidado. «Sé que hemos pasado por mucho, y no espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero tampoco quiero perderte de nuevo. No ahora, no después de todo». Elena se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos en sus vaqueros mientras lo miraba. Había algo tierno en su expresión,
algo que hizo que el corazón de Ricardo se doliera de esperanza y miedo a la vez. Yo tampoco quiero perderte, admitió Elena en voz baja, pero no estoy segura de cómo se ve el futuro. Todavía estoy tratando de averiguar quién soy ahora. Lo sé, dijo Ricardo suavemente, y no estoy pidiendo respuestas ahora mismo. Solo estoy preguntando si podemos intentarlo, si podemos resolverlo juntos. Los ojos de Elena se suavizaron y asintió lentamente. Me gustaría, dijo en voz baja, me gustaría intentarlo. El alivio inundó a Ricardo y sonrió, extendiendo la mano para tomarla de ella. Lo tomaremos un día a la vez. Lo que necesites, estoy aquí. Elena apretó su mano, su sonrisa creciendo un poco más. Un día a la vez suena bien. Se sentaron en el huerto un rato más, el silencio entre ellos ahora cómodo. Ya no había más secretos, no más mentiras. Solo ellos dos y las posibilidades futuras. Más tarde esa tarde, Sofía se unió a ellos en la cocina mientras preparaban el almuerzo. Los tres se movían por el pequeño espacio con facilidad, cayendo en un ritmo que se sentía natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años. Era simple, pero había un consuelo en la simplicidad. Por primera vez, todos se sentían como una familia, conectados no por sangre, sino por la experiencia compartida de sobrevivir a algo tan doloroso que podría haberlos roto. Mientras se sentaban a comer, Ricardo miró alrededor de la mesa, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. Había pasado tantos años persiguiendo el éxito, tratando de llenar el vacío que Elena había dejado. Pero ahora, sentado aquí con ella y Sofía, se dio cuenta de que lo que había estado buscando todo el tiempo no era el éxito. Era esto, una familia, un sentido de pertenencia, de amor. No sería perfecto y no sería fácil. Todavía había tantas preguntas sin respuesta, tantas cicatrices que tardarían en sanar, pero habían sobrevivido. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y eso, más que nada, le daba esperanza. Más tarde esa noche, mientras el sol comenzaba a ponerse, Ricardo y Elena dieron un paseo por los campos. El cielo estaba pintado en suaves tonos de naranja y rosa, y el aire era cálido, lleno del aroma de las flores silvestres. Caminaron en silencio durante un rato, el ritmo de sus pasos en sincronía, el mundo a su alrededor tranquilo y pacífico. En algún momento, Elena se detuvo, volviéndose para mirarlo. Sus ojos eran suaves, llenos de una tranquila resolución. Ricardo, dijo suavemente, no sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. El corazón de Ricardo se hinchó de emoción y extendió la mano, apartando suavemente un mechón de pelo de su rostro. Lo resolveremos juntos, prometió. Se quedaron allí por un momento, envueltos en la quietud de la noche, antes de que Elena se inclinara, apoyando la cabeza contra su pecho. Ricardo la rodeó con sus brazos, sosteniéndola cerca, el calor de su presencia llenando los espacios vacíos dentro de él que habían estado allí durante tanto tiempo. El pasado les había quitado mucho, pero ahora tenían un futuro, y fuera cual fuera ese futuro, lo enfrentarían juntos.